Alaska. Ese territorio al noroeste de América, con más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Si se juntaran Alemania, Polonia y Francia, apenas conseguirían alcanzar el tamaño de este estado. Y es que, si fuera una nación independiente, estaría en el número 18 de los países más grandes. Alaska cuenta también con 100.000 glaciares e inconmensurables zonas boscosas donde prolifera la vida silvestre. Además, Alaska tiene más de 10.600 kilómetros de costa. Eso es más que todo el resto de los Estados Unidos juntos. Estas playas están llenas de animales marinos, como orcas y focas, pero también monstruos subacuáticos. La isla de Kodiak, en Alaska, ha sido testigo numerosas veces de lo que parece ser un auténtico monstruo marino. En un principio, se podría pensar que se malinterpretan las cosas, pero cuando ya varios grupos de personas, a través de los años, comienzan a ver reiteradamente lo mismo, empieza a ser inquietante. En 1969, la tripulación de un barco camaronero llamado Mylark se encontraba pescando cerca de la isla de Kodiak. Resulta que con su ecosonda, un aparato de última tecnología capaz de medir la distancia entre el barco y los objetos sumergidos, captaron un objeto muy extraño a 100 metros de profundidad y con forma de dinosaurio. Sí, de dinosaurio. El asunto fue publicado en un periódico local, pero fue tomado más como una broma que como otra cosa. Sin embargo, 2 años después, en 1971, otro grupo de pescadores vio algo parecido. Los marineros relataron que una criatura de más de 9 metros de largo había salido a la superficie. Tenía una cabeza parecida a la de un caballo, con 2 fosas nasales por las que expulsaba agua y aire, al igual que las ballenas. No obstante, el avistamiento registrado más detallado e inquietante sucedió en 2002, cuando un pesquero se vio súbitamente arrastrado por las propias redes que los marineros habían soltado hacía apenas algunos minutos. Faltaba alrededor de 1 hora para el amanecer y la tripulación apenas había conseguido dormir unas cuantas horas, pero el tirón lo sacó por completo del estado de sueño en el que estaban. Lo interesante es que no fue un tirón corto. En cambio, el barco se movió cerca de 800 metros. Por suerte, el timonel, marino veterano, pudo controlar el curso de la nave para no golpear ningún tronco flotante. Los otros 2 miembros de la tripulación se sujetaron a lo que pudieron para evitar caer al mar. Entonces, la cosa que estaba arrastrando a la embarcación sacó su cabeza del agua, que se elevó varios metros gracias a un cuello de 1,5 metros de diámetro. El cráneo, al igual que la criatura vista en el 71, era como el de un caballo, solo que con 2 fosas nasales enormes. Para sorpresa y para alivio de los 3 marineros, la criatura ni siquiera se inmutó de ellos. No hizo contacto visual. Cuando la tripulación soltó el amarre de la red y el monstruo se pudo librar, simplemente desapareció en la profundidad de las aguas sin hacer el menor ruido. 1 año después de los acontecimientos, la tripulación se quedó un día en el agua para limpiar el barco. El capitán estaba agachado fregando las bolsas de pescado y los otros 2 tripulantes estaban tirando de una red. En ese momento, algo golpeó la embarcación desde abajo, agitando todo bruscamente. La nave no usaba motor que pudiera causar un fallo, y no pudo haber sido una ballena, puesto que se había confirmado que no había ninguna en los alrededores. Los golpes se repitieron unas cuantas veces más, pero al final cesaron. Los 3 marinos nunca supieron qué los golpeó, pero no pudieron evitar pensar en el monstruo que habían visto 1 año antes. Muchos comparan esta criatura con el monstruo del lago Ness, aunque esta aún no ha sido bautizada con un nombre. Y, de hecho, la similitud con un dinosaurio, específicamente con el plesiosaurio, es casi obvia. Cuerpo ovalado, cuello largo y delgado, cabeza pequeña y grandes aletas como de tortuga. El lago Iliamna es el más grande de Alaska. Cuenta con unos 1.630 kilómetros cuadrados y casi 500 metros de profundidad. Es un destino turístico para los amantes de la pesca y el kayak. Sin embargo, últimamente, la pesca de salmón no es lo único que ha llamado la atención de los viajeros y locales.
Hay leyendas que datan de épocas anteriores a la colonización de este territorio, que cuentan que había un monstruo llamado Tlingit en el lago Iliamna, que atacaba las canoas de viajeros y que se enfrentaba a guerreros. Los indígenas, que tenían a esta criatura por una divinidad, enviaban ofrendas al lago para apaciguar su ira. Hasta el día de hoy, ha habido tantos avistamientos de este presunto monstruo que hacen creer que las leyendas estaban basadas en algo muy real. De hecho, muchos biólogos dicen haberlo visto y afirman que sobrepasa con facilidad los 10 metros de largo y tiene un color como de aluminio opaco, aunque otros dicen que es de color negro con una franja plateada en la cabeza. Muchos avistamientos de monstruos marinos se han dado en Alaska. Uno de ellos ocurrió en junio de este año. Un grupo de niños vieron a lo lejos a una criatura de un tamaño gigantesco que no se parecía en nada a una ballena. A oídos de los adultos, todo sonaba inverosímil, sobre todo porque lo que habían visto se encontraba a varios cientos de metros en el lago. Sin embargo, 2 días más tarde, la historia de los niños se vio confirmada, puesto que la criatura fue vista de nuevo cerca de Caconac, un pueblo al borde del lago, solo que esta vez había mucha gente que lo corroborara. Gary Nielsen, oriundo de Caconac, pasó la información a la radio, diciendo que no solo era un monstruo, sino 3, y nadaban siguiendo al más grande. Este último supuestamente medía 20 metros de largo. El ser abrió la enorme boca y escupió un chorro de agua por los aires, y sus 2 acompañantes hicieron lo mismo, dando un increíble espectáculo a los espectadores. Según el informe de Gary Nielsen, eran de un color negro o gris muy oscuro. Lo que destaca a este avistamiento de otros muchos es que había al menos 6 adultos y varios niños presentes. Además, 2 de los mayores poseían binoculares, de modo que pudieron ver perfectamente el acontecimiento. Muchas décadas antes, Stu Ramstead, un guía turístico que estaba obsesionado con el monstruo Gonacadet, había establecido líneas de pesca en ciertas zonas del lago para capturarlo. Su método era utilizar unos galones flotantes, a modo de boyas, que sostenían anzuelos gigantes especiales. Durante unos días no obtuvo ningún tipo de resultado, pero luego de un tiempo encontró algo muy extraño. No atrapó a Gonacadet, sino que las boyas con los anzuelos no estaban donde las había dejado anclados, sino esparcidas a lo largo de varios kilómetros en la costa, totalmente aplastadas. No parecían haber llegado a ese estado debido a alguna mordida, sino por la presión ocasionada por haberse sumergido muy profundo en el lago. Se han formulado innumerables hipótesis sobre qué es lo que mora en el lago Iliamna. La más factible es que se trata de esturiones, una especie de pez que coincide con algunas de las características que se le atribuyen al monstruo Gonacadet. Sin embargo, los esturiones nunca crecen tanto. De hecho, como mucho, alcanzan los 4 metros. Otra teoría alude al tiburón durmiente del Pacífico, cuya forma de nadar se asemeja mucho a lo que se ha registrado en los avistamientos. No obstante, nadie ha confirmado nunca la presencia de este tipo de tiburón en el lago Iliamna. De cualquier forma, hasta ahora nadie ha podido dar pruebas absolutas de la existencia de una especie desconocida en este cuerpo fluvial, pero los innumerables avistamientos son imposibles de ignorar. ¿Qué crees tú? ¿Existen realmente criaturas desconocidas y prehistóricas nadando en las aguas de Alaska? ¿O son producto de la especulación de la gente? Y de existir realmente, entonces, ¿cuántos son? ¿Serán peligrosos? Y respecto al monstruo de la isla de Kodiak, ¿cómo es que una especie prehistórica como un plesiosaurio sobrevivió hasta nuestros días?